Bueno, este día nos corresponde terminar más repasos de ejercicios de CX y un poco más en tierra derecha. Súper importante los módulos que le envié de Wolfram, súper educativo, súper ilustrativo, porque no es fácil entender. Yo mismo a veces me complico dónde va el punto, los pasos. Hoy día iniciamos la exhibición. Estamos en realidad adelantados en una clase por si acaso hay cualquier contingencia. Siguiendo lo que es SX, tener la claridad de que nos interesan los diagramas. De los diagramas hay como dos líneas, una que son los ternarios y otro que es el McCabe-Tyr clásico. El McCabe-Tyr clásico lo ocupamos en el caso de extracción de iones, metales, como tradición, estos iones, cobre, fierro, moli, platino, uranio, ese tipo de cosas. Los ternarios están más asociados a la parte orgánica, cuando tú quieres extraer ácido acético de una corriente de agua, ahí uno ocupa más ternario. Pero fíjense que hay ternarios que son triangulares, se pueden ver como triangulares, y también se pueden ver con ángulo recto. Son parecidos, pero no es lo mismo. Y aquí hay toda una serie de trucos de cómo utilizarlos. ¿Para qué? Porque lo que queremos es determinar cuántas etapas necesitamos. Normalmente uno tiene una alimentación, elige un solvente, esta alimentación tiene un componente, una fracción de agua, una fracción del soluto, a veces podría venir con carga circulante de un poco de orgánico, voy a colocar aquí orgánico. El orgánico mayoritariamente tiene una proporción de orgánico, podría tener un poquito acuoso y podría tener un poquito del soluto, podría tener. Normalmente para los ejercicios usamos solvente puro y usamos una alimentación que tiene acuoso y tiene el soluto. Acá voy a insistir que este es el soluto. Soluto es lo que movemos cuando es de la acuosa al orgánico. Ahí estamos en un SX, sería un SX. Y cuando el soluto pasa a la fase acuosa, estamos en un stripping. El equivalente de desorción y absorción. ¿Ya? Claridad que esto, cuando hablamos de transporte de iones, los iones no son solubles en la fase orgánica, solo en la fase acuosa. Ocupamos extractantes, que es un cuarto componente, si ustedes quieren, que tiene la gracia de ser cierta fracción soluble en el solvente y normalmente hace intercambio. Cuando hablamos de esto, hablamos de una cosa extraña que tiene dos patas delante. Y esto nos permite extraer lo que se le ocurra, litio, germanio, indio. Entonces es súper interesante el tema de extracción por solvente en un rango de, esto es un rango muy grueso, 0,5 a 5 gramos por litro. Hasta ahí te sirve la extracción por solvente. ¿Sí? Cuando tú ya estás en ppm, ahí me voy por el intercambio iónico, que es un capítulo que vemos después del segundo certamen. 0,5, esto es variable, 1, 2 gramos, 3, 4, SX. Cuando yo tengo algo mucho más concentrado, si mayor que 5, 10 gramos GPL, gramos por litro, ¿cierto? Ahí me voy a cristalización o electrowinning, que es el caso de que funciona a 45. Es importante entender esta secuencia de cosas. El intercambio iónico también es súper potente en cuanto a selectividad. También lo vemos sobre todo para ambientales que quieren elementos traza. Si tú quieres extraer, por ejemplo, quieres extraer indio de las pantallas de plasma, se hace con intercambio iónico para el reciclaje de la pantalla de plasma. En su momento solo hacía KSQM porque tenía yodo y plasma, pero nos envían televisores de Japón, a Chile me refiero, pero después ya los japoneses desarrollaron sus propios procesos, porque es negocio, está dentro de los elementos estratégicos del indio y el germano. ¿Ya? Toda la electrónica, son chicos los celulares, pero uno en su vida tiene 5 o 6 celulares hasta que mueren, más o menos. Quizás van a tener más, los cambia como nada, lo cual es muy malo, que el celular antiguo funciona, pero 6 celulares por unos 8.000 millones que lleguemos es bastante material. ¿Ya? Hasta los países más pobres tienen. ¿Ya? Después, en equipos, aquí dentro de los equipos, de las cosas más convencionales está el mixer settler, que son dos cosas: mezcla, genera gota, separa fase,
Después están los tipos torres, los tipos columnas. Está la columna pulsante, el extractor Chaibel, hay un montón de cosas que ahí les preparé una PPT completamente separada, ¿cierto? Que los equipos, la PPT que tienen de equipos es más avanzada de lo que se espera en el curso. En el curso hay que sepan bien Mixer Settler, extractor Chaibel y que sepan de columna pulsante es suficiente para el curso de transferencia de materia, que ya es bien intenso en tópicos distintos, ¿sí? Pero al mismo tiempo les abre un poquito más lo que han aprendido en ingeniería. Esa es la gran gracia de esto, ¿ya? Entonces ese es como el summary de esto. Nos vamos a centrar en los diagramas triangulares en la clase de hoy. Después vamos a pasar, esto ya se lo envié, vamos a pasar a la lixiviación, que es un proceso de sólido a la fase líquida, una disolución. Su primer experimento fue disolución de sal, donde se dieron cuenta que la velocidad de disolución o lixiviación es función, por ejemplo, del área de transferencia, del nivel de mezcla, y eso está asociado a la difusión, ¿cierto?, al Reynolds de mezcla. Dentro de este proceso, para el caso de disolución de metales o minerales, es importante entender que dependen de una cosa que manejan ustedes, que es el pH más el ORP, que es el potencial de óxido. ¿Qué es el ORP? ¿Lo he escuchado antes? El ORP te maneja pH y ORP. pH es la concentración de protones, el ORP es el potencial de oxidación. Te agrega más o menos cloro, agua oxigenada, mete oxígeno, cambia el potencial de oxidación. Entonces es importante entender que para poder disolver algún elemento, en el caso de los metales, depende de la condición de pH y ORP. Si usted tiene un alambre de cobre, el ácido nítrico no se disuelve. Si lo tiene en vinagre, ¿qué ácido? No se disuelve. Se disuelve cuando usted agrega, por ejemplo, agua oxigenada. Y aquí aparecen los diagramas de... ¿Me equivoco? ¿Puedo equivocarme como lo escriba? No. Por B aux. No, con B corta. Por B aux. Se dice por B, pero puede que esté mal escrito. No me acuerdo bien. Por B. Que son los diagramas de especiación química absolutamente relevantes para los ambientales para ver estabilidad de componentes. De hecho, hay un test especial que es un test de un TCLP, que es un test de estabilidad por lixiviación de residuos. ¿Ya? No se lo enseñan en ninguna parte, así que es importante que lo manejen bien acá cuando lleguemos al capítulo. Eso es lo que vamos a ver hoy, durante las 5. Yo creo que voy a hacer 2 clases, no, la quinta me la voy a saltar. Y está la parte de ejercicio. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, dentro de los diagramas o los procesos de extracción por solvente, vemos 2 casos típicos. Bueno, dentro de los equipos vimos que hay batch, vimos que hay continuo. Mira este lápiz no se va. Este que no se va. Permanente. Muy bien, sirve la instrucción. Usted tiene un proceso que puede ser de flujo cruzado, donde siempre tiene un solvente con la misma composición, no necesariamente con la misma cantidad. O sea, la razón orgánico acuoso por etapa, ojo acá, en un flujo cruzado podría tener una razón orgánico acuoso variable. Si en los diagramas la pendiente siempre es la misma, el diagrama de las líneas de operación, quiere decir que la razón orgánico acuoso es la misma. Como vimos en los primeros diagramas de operación y transferencia de materia, en las primeras, segunda y tercera clase. Después usted tiene acá el contracorriente, que es el que más se ocupa. Y un poquito más difícil no es que sea difícil, pero de operarlo con el método Hunter-Natch. Ese es cocorriente, ¿ya? Es el que más se ocupa. Aquí es importante entender que dentro de la especificación del problema uno tiene su corriente de alimentación, ¿cierto? Tiene su corriente de alimentación, F. En ambos casos tiene su corriente, voy a colocar aquí en ambos casos. En ambos casos tiene su corriente F.
y tiene especificado cuánta composición trae de acuoso, soluto y solvente. ¿Qué porcentaje tiene cada uno en masa? Eso es lo que viene definido. El solvente puede ser puro o viene en una composición, las mezclas con las que yo voy a hacer la extracción. Es conocido. ¿Ya? Normalmente la nomenclatura, este sería la alimentación, y este es la etapa 1, 2, 3, o N, si ustedes quieren, N. ¿Ya? Esto me genera un refino N, que es el refino saliente. El nombre de la etapa te da el nombre, ¿cierto? Esto que está acá me entrega el extracto 1. Lo que normalmente uno conoce o asigna como corriente, o sea, esta tiene la primera, la alimentación, tiene el solvente, después tiene el refino, que dice hasta dónde quiere llegar. Si tú partiste con 10 gramos litros de tu soluto, vitamina D, por decir algo, tú dices, yo quiero llegar a extraer un 90%, hace el balance y esto te va a decir que tienes que llegar a 2 gramos por litro. Entonces, la última corriente refino es la que te especifica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno tiene esos tres datos. Esto lo vamos a ver con pera y manzana, que está ahí graficado full color. ¿Ah? Entonces, cuando uno tiene su diagrama, esto lo voy a volver a ver, ¿cierto? Su diagrama triangular, normalmente tiene acá arriba el soluto. ¿Cierto? Este vértice acá es 100% soluto puro. En la medida que tú vas bajando, llega hasta 0 soluto. Se lee así. Aquí no se van a equivocar. Aquí indistintamente puede estar la alimentación o podría estar el solvente. Depende de lo que estén haciendo. Si es tripping, pero tienen que entender que puede ser para un lado o para el otro. Aquí podría estar el solvente o la alimentación. ¿Ya? Hay una campana de equilibrio que dice, cuando está acá adentro, que hay dos fases. ¿Ya? Y además aparecen una rayita, parece bien exagerada, que hay forma de construirla. Esto hay mucho más cosas. Estamos viendo la parte operativa de... Estas se llaman timeline, o líneas de equilibrio. Entonces, si uno hace una mezcla, suponte que uno parte con... Mira, voy a colocar acá adentro. Esta alimentación. Si estoy con esta alimentación, tengo esta cantidad de soluto, esa cantidad de soluto, tengo esta cantidad de acuoso, perdón, ahí, esta cantidad de acuoso y muy poquito de solvente. Pero tengo poquito solvente, casi mita y mota, soluto y acuoso. Si estuviera parado justo en esta línea de acá, no tengo nada de solvente, pero tengo esa proporción de soluto y de acuoso. Y digamos que el solvente es justamente una cola reciclo. Estoy parado aquí con este solvente, estoy inventando. Aquí tengo como un 90% solvente. Tengo súper poquito de soluto y tengo también súper poquito de agua, ¿sí? Profe, ¿no es necesario que el solvente esté justo en la curva de equilibrio? ¿O puede estar en cualquier punto del diagrama? Podría estar en cualquier punto del diagrama, pero nunca va a estar dentro. Cualquier cosa que entre se va a separar en fase. A lo más queda en esta curva de equilibrio. Quedaría en equilibrio. Podría estar en cualquier punto. ¿Ya? Normalmente uno lo maneja en este vértice porque tiene solvente puro. No. No, porque tú nunca tienes solvente 100%, po. Siempre tú estás recirculando. Se arrastran gotitas, se separan fases. Esto es lo real. Una vez que uno tiene eso, miren acá, dependiendo de las masas, aplicamos lo que llamamos la regla de la palanca. Entonces, están invertidos. Este tramo sobre este tramo, esta fracción dividido por esta fracción, donde yo quede parado, me da la razón inversa de solvente orgánico, másico. Eso uno lo puede calcular, que es los ejercicios que hemos hecho, pero me va a dar este punto de mezcla. Que ponte que quede acá. Y se arregla la palanca. ¿Dónde queda esta mezcla? ¿Qué quiere decir este punto de mezcla? Que si yo junto esto, hago el balance masa, van a quedar estas coordenadas en composición. Y cuando quede acá, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una separación de fase.
entre esa y esa. Y me va a quedar esta fase de refino 1 y esta fase de extracto 1. ¿Sí? En las líneas tú colocas la más cercana o interpolas entre líneas, pero hay un método que no es parte del curso que tú puedes seguir construyendo líneas. Se van proyectando y te queda una curva más o menos así. Y vas proyectando. Exagerar, te queda una curva. ¿Ya? Pero tú podrías interpolar con más precisión. Está en otro capítulo, pero más allá del curso. Por ahora es suficiente con interpolar entre las líneas más cercanas. Evidentemente en los ejercicios ustedes colocan la más cercana. Y los puntos van a estar dados para que queden la más cercana. Si quedan un punto no cercano, se equivocaron en algún cálculo. ¿Ya? Se separan estas cosas y después aquí hay varios métodos, si es con contracorriente, corriente, que ahora lo vamos a ver en detalle en la PPT que tengo mejor preparada y vamos a partir de cero de los cálculos estos que estamos viendo. Esto es para entender el global. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a cambiar acá. Entonces vamos a partir por ejercicios muy simples, estúpidamente simples, pero es la mejor forma de entender lo que estamos haciendo. Entonces el primer punto acá es dónde está una mezcla que tiene 70% acetona y 10% de agua. Ya con dos componentes, no necesito más. El tercero es la diferencia que te decía. Entonces, como yo sé que no tengo, o sea, igual tengo solvente, tengo 70 acetona. Este de acá, acetona abajo, que aquí, estoy aquí, 70 acetona, 10 de agua. ¿Cuál es la línea del agua? Sería la chunteo, ¿no? Oh, es que yo me perdí. Ah, tienes razón. Ahí. Y el resto debe ser justamente, si miro ahora, si miro el MIBC, debería estar en la línea de 20, justo da, ¿cierto? Da 20 el MIBC, ¿estamos claros? Ustedes lo hacen en su puntito ahí y lo hacen después. Después al revés. Ah, parece que me equivoqué. Ah, sí, está bien. Tengo 70 de acetona y 10 de solvente, me cambié un poco. Sigo con el 70 de acetona, pero me voy, esta es 70 de acetona, pero me voy hasta que tenga 10 de solvente. Solvente tengo por acá, ¿no? Sí. Por ahí. Ahí. Ahí dice 20, más para acá, pues. Ah, no, ahora yo estoy perdido. Ahí está. Ese es 10. 70 y 10. 70 de soluto, que es la acetona, la punta de arriba. Lo ven, ¿o no? Si no, revisen ustedes, pues si está hecho. Y no sigo con el resto. ¿Ya? Entonces ustedes van avanzando. Ah, veamos un par de preguntas. Claro, ¿cuál es la máxima composición de acetona para poder separar por SX? La máxima composición. Por ejemplo, ese punto de ahí, ¿lo puedo separar en fases? No se puede separar en fases. No me sirve de nada. Siempre va a estar mezclado. ¿Cuál es la máxima composición que podría separar? 50. De 50 para abajo voy a poder separar fases. Si tengo más de 50, la acetona va a servir de un componente que me disuelve los otros dos. Y va a haber una mezcla continua. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué ocurre si se mezcla solvente y acuoso con acetona? Ay, sí, bueno, disculpen en la reacción. Si estoy metido dentro de 20 y 40 solventes, o sea, estoy parado en esta línea de 20, ahí mismo, la chunté de suerte. ¿Qué ocurre? Llegué a esa junté un tarro con solvente, un tarro con esa composición, un tarro con acuoso, los mezclo y quedo con esa mezcla resultante del balance masa. ¿Qué ocurre? Se separan las fases. Se van a separar en dos fases. Miren, se van a separar en dos fases que va a seguir la timeline. Esta va a haber una fase orgánica que va a quedar con esa composición, lo que está en la campana, y va a haber una fase que va a quedar con esa composición. Y gracias a eso voy concentrando en la fase orgánica. ¿Ok? ¿Ya? Y lo que queremos hacer. ¿Cuáles son las componentes resultantes finales? Las que acabo de escribir, las que están justamente en la campana. ¿Sí?
Esta, por ejemplo, sería la composición del refino, que tiene menos acetona. Si la miro para acá, esta tiene más acetona y tiene mucho más solvente. Esta tiene poco solvente y más acuoso. ¿Qué es lo que quiero hacer en la etapa de extracción? Obviamente en este diagrama donde el acuoso está a este lado y el solvente está acá, pero yo los podría cambiar dependiendo de lo que esté haciendo como operación. ¿Ya? Dice, ¿existe alguna mezcla que al separar las fases solo quedan dos componentes puros? Ah, no me entendí yo. ¿Existe una mezcla que al separar fases solo quedan dos componentes puros? Ah, no, pues, no quedan. Donde yo separe, estoy aquí en la campana. Lo que pasa es que hay otros diagramas que no los puse, pero sí están en el Wolfram, otros tipos de sistemas donde están como las esquinas. ¿Ah? Podrían quedar aquí en la esquina. Esquina, esquina. ¿Me siguen? Pero en este diagrama, donde yo me... Ah, no, pues si tengo... O sea, yo podría tener una solución que no tiene nada de acetona. Si quiero estos vértices, de esta orilla. Pero una mezcla con las tres cosas, no. Una mezcla con... Sí. Si estoy sobre justo un punto de la campana, igual se separa la fase. ¿A cuál punto? ¿Acá? Sí, ¿Aquí? Sí, pues se separa. Sí. Si llego justo a esta esquina, lo que te cambia son las proporciones de másica. ¿Cuánto tiene de solvente y orgánico? Es lo único que cambia. Pero se... O sea, aquí no, pues. Si estáis justo... Perdón, si estáis justo acá, no. Estáis en ese punto saturado. Es como el líquido vapor, es lo mismo. Sí, el líquido vapor, está saturado en ese componente. Porque esto te da mostrando las proporciones que tengo. Aquí está mi timota en masa, va corriendo la regla de la palanca, como la fase líquido, fase vapor, mismo cuento, ¿ok? Bien, acá de nuevo, esto está en el mismo Wolfram, te va mostrando para ubicarse con el puntito. No es necesario que lo haga acá, pero tú pescas el puntito, te vas moviendo, vas viendo las coordenadas, cómo funciona. ¿Ya? Para el que todavía no lo visualiza. Esto que está acá lo puse solamente para comparar cuando uno tiene diagramas triangulares y diagramas rectangulares. Son exactamente los mismos. Vamos a mirar primero el de acá para entender. Suponte que yo quedé con este punto de mezcla. Se va a separar en estas dos fases, entre esa y esa. El carrier es el acuoso, y acá está el solvente. Lo que es solvente, fíjense acá las coordenadas. Acá voy a tener tanto de solvente, 45. Voy a tener 18 de soluto y de... No, pues me equivoqué. Este es el soluto y este sería el acuoso, el carrier, 0,18. Mientras que en la fase acuosa, si miro de nuevo, acá tengo la fracción de carrier, tiene más acuoso, tiene poquito solvente y tiene esa cantidad de soluto. En la etapa de extracción las líneas están inclinadas, si ustedes ven aquí, suben de izquierda a derecha en su posición, indicando que yo voy concentrando la parte solvente, que es lo que quiero hacer. Si fueran totalmente horizontales, no sirve de nada, quedan la misma cosa. No tiene coeficiente de reparto. Si usted ahora aquí hace el cociente, que sería el de acá, hace este cociente 0,37 por punto 24, es el coeficiente de reparto. ¿Sí? Es el coeficiente de reparto, ¿ya? De inclinado. Si es 1, no hay separación. Es como el alfa que veían ustedes en las torres de estiración. ¿Me siguen? ¿Estamos claritos? Esto lo hice desde el Wolfram. ¿Quién no se ha metido en el Wolfram de extracción por solvente? Levante la mano y sea honesto. Tú lo hiciste, ¿cierto? Es muy didáctico. Tú cargas el programa, puede estar en línea, y tú juegas, vas avanzando paso a paso. Yo lo estudié de nuevo anoche. Y soy el profesor. Por algo. Porque es muy didáctico. ¿Ya? Nos queda 2 sábados. Este sábado al siguiente tenemos el certamen. Obviamente va a haber un tema McKay Steel, va a haber un tema de diagramas triangulares. No hay nada sorpresa, todo es mecánico, tienen que demostrar que saben usarlo e interpretar. Por ejemplo, obviamente vaya a preguntar, ¿qué pasa si la línea fuera en recta? Ya. Si el punto queda dentro de la campana, fuera de la campana, si está en una orillita, ¿qué significa? Porque tienen que entender conceptual, ustedes no solo siguen recetas, ¿sí? ¿De cuál? ¿Del Wolfram? Sí, dale.
y no entendía bien cuál era la diferencia. Ninguna. Es exactamente lo ¿Pero mismo. por qué están girados? Por ¿No? ejemplo, lo del solvente está en vertical, como siempre lo hemos visto, y ahora está... Es que está la línea nomás, igual tú sigues, mira, igual son esas líneas que van así, siempre. Está mostrando el punto nomás que está acá, que es distinto, po. No, no veo, ¿por qué está girado con el punto 28? No, no, Sí, no es otro punto nomás, po. no entiendo cómo... Es que sabes que posiblemente copié el mismo con otros datos. No, si yo también jugué con el mismo y no entendía bien cómo medían las distancias porque se giraban las flechas. Yo sabía que medía como el P, por ejemplo, de forma... Que mira, como un triángulo y acá... mira, es que veamos el puro soluto. El soluto es la distancia desde aquí vertical hacia abajo. Es el soluto. ¿Entiendes? ¿Ya? Mientras que acá lo va leyendo por el lado. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Lo que les sea más cómodo. A mí me acomoda porque están marcadas. Esto necesitan las rayitas así. Una rayita, ¿cierto? Hasta que llega acá a 0. ¿Ok? Se lee acá. Todo sirve. Lo que les queda más cómodo. Entonces, si esto yo lo paso a un diagrama de coordenadas rectangulares, es muy parecido. Hacemos el mismo método Hunter-Nash y todo, pero otra forma de verlo. Nosotros nos vamos a quedar con los triangulares, ¿ya? Porque esto es una parte, digamos, es un módulo del curso, pero extracción por solvente también es un capítulo completo. Si ustedes se dan cuenta, uno podría tener un curso lectivo, extracción por solvente, normalmente es un curso completo, ¿ya? En otra asignatura. Yo creo que esto es suficiente para nosotros, ¿ya? ¿Estamos? Ya, partamos aquí un poquito de la parte más termodinámica para que entiendan que el mismo Wolfram, en este programa que se los envié, si no lo pueden bajar de Wolfram, tiene una serie, no tanto, sí tiene un par de casos de agua, benceno, pero la gracia es que los compara con los datos de equilibrio del Aspen. Ustedes también tienen un trabajo con Aspen, ¿cierto? Esos son los puntos del Aspen. Y acá, para tener un sistema benceno, agua, etanol, metiletilcetona, debe ser esto, metiletilcetona, clorobenceno, agua. Acá tenemos un caso donde las curvas quedan como pegadas a la orilla. En estos de acá, quedan pegadas a la orilla, se separan completamente las fases, ¿ya? Y todo lo que hemos visto, las composiciones, los diagramas triangulares, o por acá. Fíjense que este queda completamente en este vértice, así que se separa en todo, queda sin agua. Perdón, esto está al revés, mira, acá está. Acá tiene agua que no tiene nada de solvente, nunca tiene solvente. Es totalmente inmiscible con el clorobenceno, excepto acá. Aquí yo les podría preguntar en qué zona es miscible el agua en el clorobenceno. Todo lo que está acá arriba. Pero una vez que estoy bajo esta composición, si tengo una composición bajo 70, si ustedes quieren, de metiletilcetona, inmediatamente aparece una fase acuosa sin nada de solvente. Eso es lo que está mostrando. ¿Sí? No tiene solvente. ¿Ya? O sea, aquí habría una timeline que es así. Y llega acá al tiro. Cero solvente tiene solamente soluto y acuoso. Porque aquí está cambiado, los están dado vuelta. Acá está al revés. Acá tiene el agua acá y acá tiene el benceno. Acá está en equilibrio. Aquí quedan fases con las respectivas mezclas. Excepto acá abajo que se separan completamente. Entonces, si se fijan, el etanol está funcionando como un elemento que ayuda a disolver los otros dos y hasta el punto que genera las tres fases acá. Eso es lo que está mostrando. Son completamente insolubles. Como ppm, no se ve en el gráfico. Pero... ¿Ok? ¿Estamos claros? Son distintos sistemas. Hay otras curvas, hay unas que son como islas. Hay una isla, realmente. Hay sistemas islas. Lo interesante es que esta cosa se mueve con la temperatura. Mientras más temperatura, más empiezan a disolver todos los componentes. Entonces yo también puedo agregar un grado de libertad. Estas son isotermas de extracción. Están a la misma temperatura. Por tanto, en estos procesos de etapas de equilibrio,
uno podría considerar, porque son calores de disolución. Podría ser un proceso adiabático, un proceso isotérmico, lo mismo que vimos en absorción gas líquido. Normalmente, para no complicarnos más, se hace isotérmico, ¿ya? Y también les mostré unos gráficos, si fuera, por ejemplo, esto mucho más caliente, esta curva queda baja, queda por acá. Entonces, con la temperatura uno también puede jugar con temas de separación de fase y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien está levantando la mano? No. ¿Sí? ¿Cómo? ¿La zona invisible? Aquí no se mezclan, pero quedan con un poquito, si está dentro de la campana, no se mezclan. Queda una fase, voy a parar acá, suponte que se separan estas dos, aquí te queda una fase, pero con un poquito de agua, soluto y solvente. Pero hay unos casos, como este que está acá, si entro aquí, se separa la fase, aquí no tiene nada de solvente. Nada, ¿ya? Y en el caso acá abajo, cuando no tengo muy poquito etanol, prácticamente se separan las fases completamente. Y sería inmiscible. Y en la medida que voy agregando etanol, por ejemplo, se van haciendo miscibles. Al caso extremo, cuando estoy sobre un 60% de etanol, ya no hay separación de fase, me ayuda a disolverlo. Entonces también es interesante ver cómo yo puedo también jugar con estos diagramas para ver las solubilidades. Después los puedo llevar a otro proceso, destilación, and so on, por ejemplo. Interesante también ver que si, por ejemplo, yo voy a destilación, porque tiene distintas volatilidades, va a ocurrir una separación de fase. ¿Se acuerdan que en un diagrama de destilación yo les mostraba un condensado con separación de fase? No ocurre dentro de la torre, ocurre una vez que condensa. Condensa el condensador, tenía un separador de fase. ¿Saben que les mostré un caso con separación de fase? Ya, este ejercicio lo van a hacer a manito, no van a mirar el resultado que está acá. Acá tengo varios casos, tengo mezclas distintas de cosas. Pero vamos a centrarnos en este ejemplo de acá. La pregunta es cuál es el punto de mezcla. Quiero que lo hagan ustedes en papelito, sin mirar el resultado. ¿Qué es lo que tienen? Miren, no miren lo negro, miren lo azul nomás. Ustedes tienen 100 kilos de una alimentación, anoten, 100 kilos de una alimentación con 55% de agua y 45% de etilenglicol. Esa es la primera mezcla, en un tarro. Y después se mezcla con 200 kilos de furfural, un solvente puro. Se mezcla con eso. ¿Cuál es la composición de mezcla? Calcúlenla. Pero no miren, para no tener los datos nomás, no tienen nada que mirar la pizarra. 100 de acuoso con 55 de agua, 45 de etilenglicol, solvente puro, 200 kilos. Listo. ¿Cuál es la mezcla? Tienen 3 datos. 3 datos nomás. No miren nada en la pizarra. 200 kilos de solvente puro. 100 kilos de acuoso. Y el acuoso tiene solamente soluto y acuoso, ¿les podría decir eso? 55% de agua. Entonces, como les decía, aquí hay 3 posibles casos. El caso base del ejercicio, que están calculadas las ecuaciones, ¿cierto? Lo pueden revisar. Después está el caso con muy poquito orgánico y el caso con mucho orgánico, para entender que en la línea de mezcla se desplaza el punto de mezcla proporcional a las masas. Entonces ustedes solamente manejando geometría no necesitan hacer el balance, solamente con la razón orgánico-acuoso pueden determinar el punto de mezcla, con los tramos, las distancias, ¿ya? Que es lo que vamos a ver prontamente. Acá justamente está explicado lo de la razón de los trazos. Fíjense que yo le digo los trazos cruzados. Por ejemplo, lo que mide en centímetros del S al M, de ese punto de mezcla. La distancia en centímetros, medido con regla, de S al M, sobre la distancia en centímetros del F al M, ese cociente, ¿sí? Me dice que es las mismas proporciones de alimentación y masa. Según el caso anterior, sería aquí 100 y 300. El punto de mezcla me quedaría a 1/3, pero fíjense que es uno pasado para el otro lado, ¿cierto? Están cruzados.
Entonces me quedaría un tercio este pedazo acá. Este era 100, perdón, un medio, me equivoqué. Este era 100 y 200, ¿cierto? Quería hacer, bueno, queda justo al medio. No es buen ejercicio. ¿Ya? Quedaría justo al medio el punto de mezcla. Con los números. ¿Ya? Si tuviera otra proporción, si yo tengo más, por ejemplo, más solvente, si tengo mucho más solvente, este punto de mezcla se va corriendo para el otro lado. Y tiene una forma de verificar su punto de mezcla en su balance. ¿Estamos? Y esta es la regla de la palanca que seguramente estudiaron en balance materia y energía. ¿Tienen un curso de balance materia y energía? Es clásico la regla de la palanca en ingeniería de procesos. ¿Ya? La vamos a seguir ocupando para estas cosas más. Todo el método de Hunter-Nash se basa en una forma gráfica de ver balance. ¿Ya? Súper potente. ¿Ok? Y ahí está diciendo, el balance de masa, la masa de S total más F igual a ese punto de mezcla y equivale a la suma de esos tramos. Y uno puede jugar acá un poquito con... O también puede hacer esta proporción dividido por el total. ¿Ya? Esa es la regla de la palanca. ¿Sí? No quiero... ¿Sí? ¿Es válido igual sacar el M como Esa es la primera forma, claro. O sea, lo que acabamos de hacer acá es la forma analítica. Pero también, si tú tienes el gráfico, tienes las distancias, puedes proporcionar o te sirve para verificar. Para entender lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir que está ocurriendo con las mezclas? Por eso le puse tres casos posibles. Se está cambiando la razón solvente orgánico. Justamente acá tú tienes 100, 200, 100, 20 y 100, 400. Se va desplazando la palanca, el centro de masa de la palanca. ¿Ve? Lo maduran con más calma, si no van a aprender todo el tiro, tienen que sentarse a estudiar. ¿Ya? Pero es una herramienta potente, porque te sirve para verificar. Si todavía está mal, me queda corrido para acá, imagínate, súper cool, un tercio, un medio, sé dónde tiene que estar el punto. ¿Entiendes? Uno tiene que manejar muchas formas de hacer los cálculos para autoevaluarse, para verificar. No es que vaya a estar con una regla, pero hacia el ojo uno mira. Así como uno mira la curva hasta el K, etcétera, van a mirar, saben dónde están parados. Justamente acá con este balance el punto queda tirado allá, ¿cierto? Como tú tienes más sol... Ah, está al revés, a ver cuánto tengo sol... Ojo, cambié ejercicio. Está bien, porque está tirado, está dado vuelta el mono. El solvente está a la izquierda y a la derecha está el acuoso. Entonces, como yo tengo más solvente, el tramo más grande va a quedar asociado al acuoso. Porque acuérdense que es cruzado. ¿Entienden la idea? Se cruza. Se cruza por esto. Dice acá, fíjate. Este es el trazo que acerca el centro al solvente, este es el trazo que acerca el centro de masa a la alimentación. Entonces, si yo tengo mucho más solvente, el punto más grande va a quedar asociado al acuoso. Acá. Entonces, aquí yo tengo 100 de acuoso, 200 de solvente, el trazo más largo es el del acuoso. Se corre. ¿Ya? Entonces, yo sé más o menos dónde debería quedar el punto. Sin hacer el cálculo, sin hacer ningún cálculo, yo ya sé que me va a quedar en 1 sobre 2. No, no me da 1 sobre 2. Debe ser otro ejercicio. ¿Ya? ¿Ah? Y otra proporción. Ya, la misma idea. Ahora, ¿por qué es importante la regla de la palanca? Porque cuando tú tienes ese punto, se separa en dos fases. Se separa en dos fases. Se separa en ese refino 1 y en este extracto 1. La pregunta en cuántas proporciones. Como tú tienes ahora la timeline, tú vas a saber cuánta masa te quedó de este, por balance de materiales. Sin hacer el balance, sin calcular las composiciones. ¿Ya? Esas son las proporciones. Ese punto de mezcla, suponte que tú eres un punto de mezcla acá. Ese punto de mezcla va a generar una línea para acá y para allá. Las proporciones masa de lo que sale refino y extracto se saca por regla de la palanca. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer mano a mano, con planilla y todo. Pero eso es decir, con planilla, pero esto te sirve para ver dónde queda parado el punto. ¿Ya? Ese es el concepto. Posterior a esto hay una... ¿Está bien esto, no? Pasa que no borré esta, ¿eh? Ah, sí, está bien.
Ya, posterior a esto hay otros ejercicios del Wolfram que parte con número aleatorio, o sea, te da distintas composiciones y te dice ya, esta composición, ¿dónde queda parada? Tú tienes que mover el puntito para ver si lo hiciste bien, para entender las coordenadas. Después esta otra línea, ¿por qué tengo esta línea así unida? ¿Qué es lo que me está mostrando? La línea de separación. ¿Y cómo la obtengo? La obtengo, fíjense, uniendo el solvente con la mezcla, porque viene de mezclador, ¿cierto? Y el punto de mezcla va a ser función de las masas. Si tengo más acuoso, se va a desplazar el punto de mezcla hacia el solvente. Si tengo más solvente, se va a desplazar el punto al acuoso. Por eso es importante entenderlo de la regla de la palanca, intuitivamente. ¿Ya? Y depende de dónde caiga, si cae acá, por ejemplo, tengo esa línea. Mira, fíjate, a lo largo de toda esta línea puede caer el punto de mezcla. Si cae en esta línea, esta timeline, se van a separar entre estas dos fases. Si por ABC cae en esta otra línea, cae por acá, se va a separar en lo que interpole esta timeline. Entonces, la gracia del punto de mezcla es que me dice cuál va a ser la resultante de esa etapa. ¿Ya? Siguen la idea, ¿cierto? Que justamente esto que está acá, dadas estas proporciones másicas, veamos que sí está buena esta. Alto de, claro, mucho más de solvente, la fracción Fs es 3,6. Por tanto, esta razón de distancia, esta distancia que está acá, dividido en esa medida 3,6. ¿Ya? ¿Estamos? Ahí se ve un poco mejor. ¿Y qué va a ocurrir después? Se va a separar las fases, ¿cierto? Entre una fase de solvente, aquí está al revés, y acá está de acuoso. Perdón, este es acuoso, acá está 100%, 90%. ¿Vale? Este es acuoso puro, porque está 100% acá el acuoso. Entre acuoso y solvente. Por tanto, debería ser un stripping, porque se está enriqueciendo en el acuoso. ¿Ya? Y justamente este punto de separación, si se fijan acá, se va a separar en este extracto con esa composición, las leo acá abajo, y con este refino. Entonces sería el refino de la primera etapa. ¿Ya? No cacho porque este otro punto acá. Se me olvidó. Según yo, profe, eso era para moverlo en la simulación. La siguiente etapa. Claro, es la siguiente etapa. ¿Qué pasa con la siguiente etapa? Claro, ¿qué pasa con la siguiente etapa? Pero esa siguiente etapa va a depender con qué lo mezclo, si es contracorriente o cocorriente, que es lo que voy a explicar ahora. Voy a partir por el caso más complicado, por si no alcanzo por la clase, por el tiempo. Voy a partir con el caso más complicado y después terminamos con el más simple, que es el cross-flow con solvente fijo. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo un sistema en contracorriente. Ahí lo arreglé un poco ¿cierto? Entonces, cada salida me genera refino 1, refino 2, refino 3 y refino 4. ¿Ya? Aquí se mezcla con solvente. El solvente que sale, en este caso sería el extracto 4, va con etapa sucesiva en contracorriente. ¿Qué se cumple? El balance de materiales, ¿cierto? Esta es la mezcla total que tengo de inventario al meter acuoso y todo lo que entra, ¿cierto? Entra una masa M. Y todo lo que sale es esto que salió, este R1, perdón, con el R4, se tiene que cumplir también como balance básico. Lo que entra igual a lo que sale. Eso es lo que está mostrando. No hay ninguna duda. Ahí arreglé las letras porque era confuso cuando lo llamé. Después fíjense que estas diferencias, que es como que lo que se transfiere, esto que está acá, esta diferencia es lo que se transfirió al sistema, o sea, el F menos E1, es lo que entró como el sistema, es igual a lo que acá también se transfiere. Y es re interesante porque de nuevo por balance de materiales, en el gráfico me va a generar un punto de mezcla, que es un punto como hipotético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora paso a paso? Lo voy a explicar. La unión de la alimentación con este extracto 1, que es la entrada, E1 con E1, si yo lo proyecto hasta un punto infinito, lo tiro la línea, ese punto tiene que coincidir cuando proyecto el solvente, que está acá, ese solvente, con el último refino. Eso yo los uno, los proyecto,
Y la unión de ellos, porque se transfiere la misma cantidad de masa entre ellos, se va a repetir en cada etapa. Lo voy a explicar paso a paso, ¿ya? Y es el método Hunter-Nash que me permite determinar las etapas de equilibrio. Y todo ocurre por un método geométrico que está mostrando los balances de masa, sin hacer los cálculos. Esa es la gracia de esto, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo parte esto? Aquí está explicado con pera y manzana. El primer caso es identificar su punto de alimentación. De nuevo, acá tengo el solvente al lado izquierdo y tengo a la derecha el carrier, pero da lo mismo, podría estar invertido. Lo importante es entender dónde quedo parado, el puntito, eso lo hemos hecho toda la mañana. Esa es mi alimentación. Por tanto, la composición del carrier, el soluto, se lee acá, ¿cierto? Se lee en ese valor, ahí está el soluto. La composición en este caso, del carrier, del acuoso, se lee en este eje de acá. Y la composición del solvente sería el rojo. ¿Ok? Tengo el punto. Después, tengo que colocar el punto donde está el solvente. En este caso tengo... Acá tenía esa composición, aquí están los valores, 0,45, 0,8 y 0,40 de carrier. Acá solamente tengo solvente, no tengo que pensar mucho, es el punto acá a la esquina. Pero como coordenada está con 0 de soluto y está con 0 de carrier. Justo te queda 100% solvente. ¿Ok? Después, esto que yo les explicaba al principio, cuando uno hace un diseño de esto, uno tiene la corriente de alimentación, tiene el solvente, con qué condición viene y a dónde quiere llegar con el refino final. ¿Hasta cuánto le voy a sacar? ¿Cuánto jugo, cuánto soluto le voy a sacar? Para que mi proceso funcione. Yo podría decir que era un 99% de pureza, entonces van a ser muchísimas etapas. Bueno, y eso va a depender de tu diseño, ¿cierto? Suponte que yo quiero un 60%, uno puede hacer el balance y va a decir, pero yo lo que necesito es una composición mínima de esta. Y fíjense que acá solamente basta con conocer la composición del soluto, en realidad esta raya, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué porcentaje? 10%, 5%. El resto no es importante porque va a quedar en la línea de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Uno solamente tiene la línea horizontal. Tira la línea horizontal. ¿Sí? Y como sabe que es refino, como es refino lo que yo quiero llegar al acuoso, leo en el eje del carrier, en la línea de equilibrio. Y esa es la composición de salida. Por tanto, tengo los tres componentes. ¿Se entiende? Entonces se une la línea del tercero, el solvente con el refino. Ya. Suponte que yo quiero un soluto que tenga un 20%. Esa es mi condición. Entonces tiro la raya completa acá, soluto 20. Y solito, como tiro la raya acá, me va a quedar aquí parado, ese punto, como es carrier. Como tengo ese punto, tengo los tres componentes. ¿Entiendes? Yo solamente le voy a decir, queremos que el refino tenga un 10%. No tengo que decirte los otros componentes, porque sé que va a quedar en equilibrio, y como es refino, queda en el lado refino. Entonces no tienen que estar claro cuál es el carrier, que es donde está el refino, va a estar al lado del carrier, y lo que es solvente, que está asociado con los extractos. ¿Sí? Bien, entonces tengo definido mi alimentación, mi solvente y mi refino final. Aquí de nuevo pueden hacerlo por balance, por masa, mi punto de mezcla que me va a determinar mi primera separación. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo sigo? Estamos claros que es un sistema contracorriente, donde esta diferencia, E1 menos F, es igual a la diferencia en masa de S menos R infinito. Perdón, R en la etapa N. Esto ya lo tengo identificado, lo coloco acá. El F lo tengo. Alimentación. Tengo el solvente. Tengo el refino 4. ¿Sí? La mezcla la tengo de las proporciones másicas o del balance. Necesito tener las masas. Sin las masas no tengo cómo hacer el punto de mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Sin masa no tengo cómo hacer el punto. Ahora tengo, de nuevo partamos. Primer dato. Segundo dato el solvente. Tercer dato el refino, condición, el refino final. Cuarto dato, calculado o con regla de la palanca por proporciones de masa. El punto de mezcla. Y acá viene un truco. La unión de este refino final con el primer extracto, la unión de este refino con la masa que se transfiere, yo la proyecto y me da el extracto 1.
Que justamente lo que estoy viendo acá, pues tengo esa unión, se cumple ese balance, se cumple ese otro balance, y se tiene que cumplir siempre la proporción másica, en la misma masa, de mezcla orgánico acuoso. Se mantiene a lo largo de todo el proceso. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? El efecto de receta. De nuevo, explicamos de nuevo. Primer punto, F, dado. Segundo punto, solvente, dado. Tercer punto, el refino. Solamente tengo la composición, la vertical. Digo, qué porcentaje quiero de salida de refino, ¿ya? Y después simplemente el punto de mezcla, entre estos dos, el punto de mezcla, proyectado, punto de mezcla, proyectado con el refino, me da el extracto 1. Entonces tengo identificado el 4. Tengo los 4 puntos. Y aquí proyecto, fíjense, el F al extracto 1, llego a ese punto abstracto, digamos así. 1 el refino con el solvente, que es justamente lo que está acá. Este delta que ocurre aquí en masa es lo que se transfirió al sistema, que es igual al delta que ocurrió acá. Fíjense, ese punto P. Es lo mismo, lo que se transfirió. Todo es de un balance material. ¿Por qué hago esto? Porque después yo puedo ir calculando las siguientes etapas de equilibrio. Por ejemplo, yo llegué acá a este punto de equilibrio. ¿Cuál sería mi refino 1? ¿Cuál sería mi refino 1? Si estoy parado aquí. Taca, 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 taca. Llego aquí y me refino 1. ¿Cuál sería mi extracto 2 del refino 1? Proyecto hacia el punto. Del refino 1 proyecto hacia el punto. Y va a quedar por aquí el extracto 2. ¿Cuál sería mi refino 2? Línea timeline, taca, taca, taca. Siempre parte el refino, ¿ya? Aquí está explicado paso a paso. Entonces, de nuevo, sigamos la secuencia. Me doy la alimentación, me doy el solvente, determino el punto de mezcla. Tengo el punto de refino con punto de mezcla. Me da mi primer punto, extracto 1. ¿Ok? Mi primer extracto 1. Extracto 1 con refino final y refino 1, perdón, el último refino con el extracto 1 y solvente con F proyectado, me da el punto de mezcla. Como ya saqué el extracto 1, fíjense, me voy aquí al refino 1. El refino 1 lo proyecto al punto de mezcla y me define el extracto 2. ¿Cuál sería el refino 3? Me proyecto por la línea, aquí tengo el refino 2, quedo acá. ¿Cuál sería el refino 3? Del punto de refino lo proyecto al punto P. ¿Ya? Y donde corta acá me daría por aquí, voy a inventar por aquí el extracto 3. ¿Ya? De nuevo, tienen que hacerlo paso a paso. Aquí está explicado paso a paso. Si se dan cuenta acá, este era el refino 3, que yo al proyectarlo... ¿Dónde está el refino 3? Ah, lo tiré acá. Este es refino 1, refino 2, ¿profesor? Refino 3, espera, refino 3. Al proyectarlo me da el extracto 4. Al proyectar el refino N me da el extracto N más 1. ¿Sí? ¿Y el punto P siempre está afuera? No sé, siempre lo he visto afuera, con Hunter Natchez. Sí. Lo importante es el punto P, entender que se genera, con esto, se genera así, ¿ya? Y el truco que nos sale explicado bien, es cómo saco el extracto 1. El extracto 1 sale del punto de mezcla. ¿Estamos claros? ¿Ya? Así que está hecho paso a paso. Ahora, esto que ustedes ven acá también está en Wolfram. ¿Tú viste Wolfram, este ejercicio, Hunter Natchez? Se lo explica paso a paso. Va a cambiar. Si a usted le pregunta, véalo. Te explica paso a paso. ¿Ya? Yo lo revisé anoche de nuevo. Y decidí colocarlo paso a paso. ¿Sí? Los puntos de mezcla tú no lo conoces, el punto de mezcla resultante de las masas y las composiciones F y solvente. En base al refino, correcto. Pero una parte no sabe. El refino es tu diseño y tú dices a cuánto quieres llegar. Dice, yo quiero sacar un 90% del proceso. Y entonces eso implica que necesito tener 5%, 10%, 2%. Incluso podría tener un 99%.
Pero al tener un 99%, voy a tener muchas etapas. ¿Entiendes? Entonces aquí hay un juego. Entonces básicamente uno dice acá, po, a ver, si no tienen ningún dato, no, yo voy a sacar lo que más que se pueda, voy a quedar con esa composición de refino. Porque partí acá, mira, partí con esa composición en el soluto alto. Digo, yo partí, por ejemplo, aquí en 0,05 de soluto. No, ese no es el soluto. El soluto está acá, ¿cierto? Es el soluto. Ah, era justo 0,5. Partí con ese soluto. Y aquí empiezo a mirar el gráfico. Ah, mira, puedo llegar a un 0,1, un 0,2. ¿Sí? Porque eso es lo que me da este gráfico. Evidentemente, si uno lo programa, uno puede tener más timeline. Les quiero insistir que estas timelines hay un método para construirlas. Se proyectan, pero no es parte del curso. ¿Estamos? Quiero que entiendan la operación que hay solamente con el diagrama triangular. Es suficientemente complejo, suficientemente complejo y tremendamente potente. Porque diagrama que le tiren lo pueden hacer. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, es primera vez que avanzo tanto en un curso. Un buen alumno. ¿Sí? El diagrama sirve como para los baches continuos. Ah, no, pues continuo este, pues. Este es un balance material en equipo continuo. ¿Y el bache? En bache una etapa. Ah, En bache hay un tarro, una etapa se mezcla y se separan las fases y se paran. Es una sola etapa. yo pensaba que podían ser como varios baches. También, ahí es distinto. Ahí son varios baches. Entonces, mira, ya, pescaste un tarro, separaste fases, pescaste el acuoso que te quedó, lo volviste a mezclar en otro tarro, y ahí sería semi-batch. Pero esto te sirve para continuo. ¿Entiendes la diferencia, cierto? Si es un solo tarro, es un solo punto. Separa las fases. Pero tú puedes hacer lo que quieras con eso. Lo puedes llevar a destilación también, si fuera necesario. Bueno, acá de nuevo te he explicado el mismo método en rectangulares y en el triangular que acabamos de ver. Entonces lo importante, ¿sí? Pero para el punto B, desde el extracto 1, o sea, todavía no entiendo. Claro, si tú lo miras aquí monísticamente, la diferencia que se transfiere entre el F y E1, como deltas, es el mismo entre S y RN. Por eso aquí está la ecuación. E1 menos F igual que RN, como desde el punto de vista de masa. Pero esa distancia la pongo ahí como contraria. No. Tú proyectas los puntos. Proyectas ese punto con el E1 hasta el infinito, pasas de largo, y la intersección de los puntos es el punto P. La intersección, se cruzan. Porque tiene que cumplir ese punto. El mismo valor de mezcla. Así, ¿ah? Yo lo encuentro súper potente. Hay otro capítulo donde te explica dónde viene el balance, pero todo esto es un balance de materiales en forma gráfica. Que lo que ya creo entendieron de la regla de la palanca, ¿cierto? Que uno ve gráficamente cómo se dividen las masas, sin hacer el cálculo por componente. Aquí pasa lo mismo. Una herramienta súper potente, lo que le tiren arriba de la mesa en extracción por solvente, lo sacan. Lo que tiren arriba de la mesa. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Tienen el poder? ¿El conocimiento? Requiere práctica, como todas las cosas. No queda en una clase. Tienes que poner de tu parte y verlo. Aquí está con muchos detalles, paso a paso, todas las PPT tienen un programa para hacerlo y verlo. ¿Qué tienen que hacer? Quererse y regalarse el conocimiento. Tienen que quererse y regalarse el conocimiento. Yo soy viejo y no paro de estudiar. Por eso me contratan y hago pega porque siempre estoy estudiando. Y algo que no sé, lo aprendo. Este año aprendí a hacer aglomeración. Hicimos aglomeradores. Y me contratan y cobro por eso. Y una ley de plata a los alumnos, pero nunca gano. Yo soy feliz. Y yo no gano, le pago a los estudiantes. No. ¿Cómo? Es que, por lo que vi, el punto a veces está en el lado del carril y a veces está en la del solvente. No. Siempre está cruzado para el otro lado del solvente. Lo que pasa es que este diagrama completo se da vuelta. Tengo el carril al lado derecho. Lo que es común es tener el carril al lado izquierdo. ¿Me explico? Siempre se abre esto por otro. Pero es lo que te dé el cálculo, o sea, no la piensen mucho, pero no se confundan que tengo el diagrama explicado como carril o solvente. ¿Ya? Es una cosa muy distinta lo que tenemos acá. ¿Ya? Acá tenemos el caso más simple, que es el cocorriente, es decir, siempre se mezcla con un solvente la misma composición. Siempre. O sea, mira, aquí alimenté
lo mezclé con un solvente con una composición conocida. ¿A qué me refiero? Lo que salió, lo que me quedó, lo vuelvo a mezclar con esa composición. No necesariamente la misma razón orgánico acuoso. Entonces, intentemos entender acá. Entonces, primero mezclo la alimentación con este solvente, dependiendo de las proporciones másicas. Puedo caer aquí, puedo caer acá, depende, pues. Por ejemplo, en este caso, si tengo mucho solvente, voy a caer acá inmediatamente. Entonces va a depender. Ahora, si yo quiero que todos los tarros sean de igual tamaño, me tengo que asegurar que la razón orgánico acuosa es la misma, para el volumen. Pero yo perfectamente podría hacer un tarro grande, un tarro chico, ¿se entiende? El punto donde cae, el punto de mezcla, solo es función de cuánta masa tengo de carrier y cuánta masa de solvente. Solo es función de eso. Aquí no está la composición. Entonces, todas esas posibles mezclas, la mezcla se van a mover en torno a eso. Si le aporta más o menos soluto, más o menos solvente. ¿Ok? Ahora, en este caso, el punto de mezcla quedó acá, que es la razón entre solvente y acuoso. Se separan esas dos fases, se separan este refino. Sale ese extracto 1 se va, lo guardo. Sale este refino lo mezclo nuevamente con un solvente que está en esa composición. ¿Ok? Y dependiendo de cuánta masa de solvente puse, de nuevo, quiero masa de solvente, no la composición, este punto de mezcla podría moverse para allá o para acá. Si se acerca más para acá, quiere decir que tiene más solvente. Se puede mover. En este caso quedó acá. ¿Se acuerdan que en un momento les mostré estos diagramas de curvas de equilibrio que iba variando? ¿Sí? Entonces, cuando es recta, quiere decir que la cantidad es la misma. Pero cuando va a cambiar, de hecho nos gustaba cambiar la pendiente, para no tocar la campana. Les mostré la tercera o cuarta clase de los circuitos de configuración. Lo puedo haber puesto acá. ¿Cómo sé en qué posición exactamente si, por ejemplo, fuera como 4 veces más grande el solvente? Tienes que tener las masas. Si no, sin masa no puedes saber el punto de mezcla. Solo con composiciones no sabes cuál es el punto de mezcla. Y ese punto de mezcla se calcula con un balance que yo digo, esta masa de agua por este porcentaje aporta tanto a la mezcla. Siempre tengo que tener masas. ¿Cuál es lo que he tratado de explicarle con la regla de la palanca? Uno mirando las masas, y tengo mita y mota, queda al centro el punto. Yo sé que queda al centro. Si tengo un tercio, queda corrido para el lado que tiene, por ejemplo, si tienes un tercio de solvente, queda corrido, tiene más acuoso. Tiene 2/3 de acuoso. ¿Sí? El refino 1, sí, pero el refino 2. No, el último refino que estáis hablando de esto o el anterior. No, Aquí es mucho más sencillo, porque aquí, olvídate el otro es más complicado. Aquí yo mezclé la alimentación con ese solvente. Y dependiendo de las proporciones másicas, solvente y refino, ¿estás claro con el punto de mezcla? Puedes agarrar cualquiera de estos. ¿Y dónde cayó? El refino que te va a dar. Aquí no hay cálculo, no hay punto. Ya, ahora, ese refino se mezcla, no es como el otro Hunter Natch que tiene un punto infinito. No, se mezcla con ese solvente, con el mismo solvente. Es el mismo solvente en composición siempre. Lo que puede variar es la masa de solvente. Si varía la masa de solvente, se desplaza el punto a lo largo de eso. O sea, profe, que en el fondo el único punto de mezcla que tenemos que sacar es el primero. Y de ahí del... No. Mira, voy a ser claro. Suponte que aquí agregué 1 de solvente. Y en este otro agregué 2 de solvente. Le agregué más solvente. Este punto de acá va a quedar más corrido para arriba. Va a quedar más corrido para acá. En el fondo, por ejemplo, ya saco el primer punto de mezcla. Y ahí tengo el refino 1 y el extracto 1. Sí. Del refino 1 intercepto con el solvente puro. Puro, no es puro aquí, tiene esa composición. O sea, aquí sí, con el solvente fresco. Eso. Y ahí tengo que volver a calcular el punto de mezcla. Claro, porque depende de cuánta masa tienes. Para volver a sacar el refino 2 ahí. Sí. Ya, claro, porque va a depender de esta masa. Pero la gracia de la regla de la palanca es que la proporción me va a determinar dónde quedo parado. Sin hacer el cálculo en detalle de composiciones. ¿Lo puede hacer por composiciones? También lo puede hacer con composiciones, porque esta composición la conoce todo el detalle de este refino. La composición de los 3 componentes. Y acá también tiene los 3 componentes. Entonces, el punto de mezcla puede ser proporcional de las masas, directo con regla, o haciendo cálculo. ¿Ya? No, ¿qué dije? Míralo tú. Ese que está ahí, caso contracorriente, no es un caso de flujo cruzado. Cuando estudiamos las distintas configuraciones de transferencia de materia, capítulo 3 o 4, recuerdo, ¿no?
mostramos el caso de extracción por solvente con múltiples etapas. Entonces les pido que revisen esas clases para atrás. Les repito, revisen la clase donde estudiamos flujo cruzado. Corriente, contracorriente y flujo cruzado. El ejemplo de flujo cruzado lo estudiamos en extracción por solvente. Clase 3 o 4. ¿Ah? ¿Se acuerdan del mono? ¿Estamos? ¿Sí? Que según el diagrama, el E4 es el que sería más cargado. El E4, no, mira, de hecho no es así. De hecho, el primer extracto el que sale es como la destilación batch. El primer extracto el más cargadito, menos, porque está empobreciéndose. Y mira el gráfico acá, pues mira, también te voy a apuntar eso. Mira, va bajando. Lo que pasa es que cuando mezclo todo, esta configuración es la que me permite tener una extracción más alta. ¿Ya? Eso para casos chicos. Evidentemente también tú la puedes hacer para pesca un embudo de decantación, sacaste con solvente, sacaste el componente, te queda un poco acuoso, lo vuelves a mezclar con otro, lo vuelves a mezclar con otro, y tú vas cambiando las proporciones, porque si tú cambias las proporciones, puedes sacar más. Me refiero a esto. Fíjate que en la medida que tengo más proporción de solvente, me voy más para acá, saqué más, o sea, le saqué más, el refino queda más bajito, ¿ya? Esto fue lo que pregunté en el quiz de... no me acuerdo cuándo. Te preguntó en un quiz. ¿Ok? Debe estar en la pauta también por ahí escrita. Pero ustedes ya están en condiciones de hacerlo. En este caso lo mezclamos con solvente... A ver. Estación de ácido butírico. El ácido butírico es la transpiración. De que uno genera ácido, sí. No, eso es descomposición. El olor rico ese es descomposición. Ácido. Con decanol, los datos experimentales, el justo termodinámico, se mezcla 25 ácido butírico, se pone en contacto con decanol puro. O sea, siempre tenemos decanol puro. Que es el caso que acabamos de ver. El decanol puro, el caso que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, las mezclas sucesivas van en este punto, entonces, en ese vértice. ¿Ya? Y te preguntan el número de etapas. Y uno puede jugar con las proporciones básicas, creo que ese era el caso. A ver, contacto con proporciones, 1 a 1. Entonces la pendiente en la etapa es la misma. Razones básicas. Siempre queda al centro el punto. Claro, se te va corriendo, ¿cierto? Se te va corriendo en la línea. Tú sabes que va al centro. Sin hacer ni un cálculo. Va al centro. ¿Se entiende? Por eso es importante... sí. Es que si no fuera la razón 1 a 1, habría que sacar como por balance. Claro, si te doy las masas, sí. Incluso no te podría dar masa, tú inventas la masa. Claro, pues si tú inventas la masa, suponte que tiene este punto, no, está ahí acá y tiene esta línea aquí. Yo puedo caer en cualquiera de esa línea. Pues. Voy a tener un mega estanque con mucho solvente. Y saco de una todo. Eso. Son ingenieros. Ya, mira, estos son los datos que grafiqué en Excel, lo hice anoche. El profesor lo hizo anoche, ustedes son los estudiantes, deberían hacerlo. Pesqué los datos que les pasé de una extracción por solvente en stripping, de extracción. Aquí está el orgánico, el acuoso. Acá está la razón de extracción. Digamos, cuánto orgánico acuoso como coeficiente de reparto. Y aquí, si las pongo juntas, mira, esta que está acá es la extracción, ¿te fijas? Acá está el acuoso, acá está el orgánico. Incluso si yo tengo una razón orgánico-acuoso con las composiciones, puedo sacar el número de etapas, McKay-Till. Y esta que está acá, el stripping. El stripping sale mucho más concentrado porque se hace con el electrolito supercargado en cobre y en ácido, para que ocurra el proceso inverso del cambio de protones. Esta es la que yo les muestro después cuando hago extracción por solvente de cobre. ¿Ya? Acá es distinto, porque acá lo que ustedes hacen es McKay-Till para el número de etapas. Eso es lo que explicaba, que no sé por qué razón, pero los más químicos, más de ingeniería química, ocupan el diagrama ternario con los otros métodos que acabamos de ver, porque es más sofisticado en realidad es distinto. Acá el método de McKay-Till, porque son dos componentes y tú tienes el extractante que mueve de un lado a otro, ¿cierto? Y acuérdense que el ion puede ser cobre, fierro, litio, lo que se le ocurra. Así que es súper importante entender estos diagramas del McKay-Till que aprendieron de destilación, que ya lo saben, bueno, orgánico acuoso, pero se hace un poquito distinto. Aquí solamente quiero destacar que fíjense que la razón orgánico acuoso
Fíjate, cuando tengo 10 de orgánico, 10 veces de orgánico, me saca una gran cantidad al tiro. Eso es lo que yo le explicaba en estos otros diagramas. Esto de acá. Cuando yo tengo una proporción mayor de orgánico, va a sacar más. Así de simple. Y eso es lo que uno ve. Estos experimentos uno lo hace justamente en embudo de decantación con distintas proporciones y ahí obtiene la isoterma de extracción y esta se le dice, en la jerga se dice isoterma de reextracción. ¿Ah? Que es el stripping para los más ingenieros de procesos. De reextracción. ¿Ok? Y con eso terminamos la parte de SX. Había quiz, pero no hay porque colchón. Así que lo hacemos el lunes. ¿Por qué? Porque el quiz es un... ¿Qué es lo que el quiz? Una instancia de aprendizaje. ¿O no? Los esfuerzos estudiar. Porque si no hiciera quiz, van a preparar el certamen. Entonces ahí yo estoy seguro que estudiaron esta parte. ¿Ya? ¿Y qué voy a preguntar? ¿Qué voy a preguntar? Eso. El mono lo voy a cambiar por respeto a ustedes. Usted es inteligente. ¿Ya? ¿Estamos, no? Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a la diapositiva de esa? Ahí la única duda que me quedó. Están preguntando, silencio. Yo tengo las concentraciones de la entrada y del solvente. Sí. ¿Cierto? Ya. Nada más. Nada más. Sí. Con eso. Y masas, sí. Eso. Ya, con eso yo puedo sacar el primer punto de mezcla. Claro, pero acá tienes que tener con cuánta masa vas mezclando en la siguiente etapa. Ya. Como te puse en el ejercicio, razón orgánico acuoso 1, quiere decir que se mantiene la proporción. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, para sacar el punto 2, si yo lo quiero hacer por balance, necesitaría... Ahí está la composición, pues. Resultante. Eso. Sí, pues. Necesito leer la composición Sí, pues. directa del gráfico. Necesitáis leerla, claro. Se lee de ahí, pues. Esa es la gracia del gráfico. Y ahí con el balance saco el punto 2. Sí. Sí. O sea, no, ahí no con el balance, ahí tiráis ese punto, lo tira al tiro al solvente y te dice dónde cae. Sí, pero para sacar el punto de mezcla... Centro con las masas, razones básicas. Ya. Profe, Sí, Delante dijo como en la segunda caja, por ejemplo, se podía meter más solvente que Sí. en la primera. sí. Y dijo que se iba a mover como el M2 hacia el exterior. Claro, aquí expliqué una parte que no sé si habías llegado, hablamos de la regla de la palanca. Esa parte. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, más solvente, el tramo, este número, si yo tengo más solvente, este número se achica y por tanto el tramo FM se agranda, son inversamente proporcionales. Mientras más solvente me voy acercando para acá con el punto de mezcla. Entonces, pero la regla de la palanca. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Ese está bien, No, no corresponde a las masas, ¿o sí? sí, ¿Por qué? porque el doble se divide en 3, eso se el doble y... Es que no se divide en la masa F y S nomás, pues ojo, es que depende, pues, es que tú puedes trabajar con el total, Sí, pero aquí tiene, están en 1 a 1, están en 1 a 2. ya porque es la mitad, pues. 1 a 1 es la mitad. Ah, tiene razón, muy bien, sí, 1 es a 2, o sea, este trazo es 1 y este es 2, está bien, sí, lo mío, sí, tiene razón, muy bien, muy bien. Tengo que darle un punto, 5 puntos el próximo quiz. 5 puntos. ¿Cierto que damos los puntos? ¿Sí es verdad? Si damos los puntos. Ella sabe que damos los puntos. No, eso va a ser el día miércoles. Cuando usted llegue con una pregunta, un tema nuevo que yo no conozca, que hoy qué bacán, y me fascine, ¿tiene cuántos puntos le damos? ¿5? ¿No te acuerdas? No. ¿Cuántos puntos le damos? Depende. No. Pero le damos puntos. Depende de mi grado de fascinación. Listo, descanso.